Yo les decía ayer en la clase que necesitábamos ir definiendo qué elementos iban a ir en cada una de las escuelas del proyecto de aula, ¿sí? Entonces habíamos definido que cada aula de clase va a estar compuesta por 4 computadores, ¿sí? Voy a compartirles acá la pantalla, ¿sí? Entonces, nosotros identificamos de que una red de área local, voy a abrir aquí una imagen, una red de área local se compone de computadores, ¿sí? Tenemos un dispositivo activo, que es un switch, y tenemos un gabinete, que es donde van a ir ubicados los switches y el pass panel, ¿sí? De tal forma que vamos a tener bien organizada la red dentro de el aula de clase, ¿sí? Esa es una opción, que nosotros podamos conectar por cable UTP los 4 computadores, llevarlos a un rack que va a tener empotrado un pass panel, y a su vez en el gabinete va a haber un switch que puede ser de 12 puertos, pensando en un crecimiento de la red. La otra opción es que dentro de cada salón de clase haya un access point que irradie la señal para los computadores que tengan en el aula de clase. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que si de pronto dentro de la vereda haya un niño que de pronto tenga un computador, pues él va a poder llegar a clase y se va a poder conectar, ¿sí? Esas son las cosas que para considerar en el proceso. O hacemos 4 puntos de red, uno para cada computador, y se hacen 4 adicionales para de pronto conectar otros computadores, o se toma la decisión de que los computadores sean todos de conexión inalámbrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? ¿Cuánto costaría para una escuela o para el Estado? Porque la idea es que este proyecto lo haga el Departamento de Norte de Santander. ¿Cuánto vale implementar y qué se necesita para lograr la conectividad de los 4 puntos? ¿Listo? Esa es la primera tarea que hay que hacer. Segunda, nosotros tenemos que identificar, de acuerdo a lo que hemos hecho en clase, cuál sería los radios y las características de los radios que van a tener cada escuela, ¿sí? Cuál es el costo que va a tener, y identificar cuál sería el tamaño de la torre que hay que colocar, y cuánto podría costar en el mercado una torre de 3 metros, 4 metros, donde se va a ubicar el radio, siempre y cuando obviamente nos dé la línea de vista que ustedes van a designar a través de este programa que tengo acá, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, esa es la otra fase. Hasta ahí tenemos ya tres cosas para hacer. Voy a anotarlas acá en este documento en Word para que lo tengamos claro. Primero, definir la parte cableada y toda la parte cableada de la escuela, ¿sí? Para 4 computadores y 4 puntos adicionales, ¿sí? En el caso de que tomemos la decisión de hacerlo cableado. Para estos 4 puntos de red, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, primero, para tener en cuenta, debemos tener en cuenta cantidad de canaleta. 2, cantidad de cable UTP. Aquí hay alguien. Pero para saber todo eso no se deberá tener en cuenta las dimensiones Sí, digamos, del trabajamos salón. todas las escuelas, me dice el profesor que esos son, normalmente tienen de 3x4 o 4x3. Entonces, normalmente un colegio puede tener un salón de 3 metros por 3 metros. Entonces, partimos de 3x3, ¿sí? Un salón pequeño, ¿sí? Entonces, bajo estas dimensiones, nosotros podemos empezar a organizar los elementos. Entonces,
o 4x4, ¿sí? Salones más o menos, en las veredas siempre las colegiatas son más o menos. Podemos manejar un tamaño de 4x4, 4 metros por 4 metros más o menos el salón porque el flujo de estudiantes es muy pequeño. Cantidad de caneta, cantidad de cable UTP, cantidad de cable eléctrico, ¿sí? Con sus respectivos tomas Levington o todo el que estemos realizando, con sus respectivos tomas. Listo. Canaleta, para cada necesitamos un pass panel, se necesita un gabinete de pared, que es el que necesitamos para colocar y un suite ITCH en el mercado puede haber de 12 puertos o podemos colocarlo uno de 16 puertos, no sé, depende de lo que ustedes consigan ahí. Vamos a estar con 12 puertos. Listo. Hasta aquí. Sí, entonces, considerando ubicar, ¿sí? Si de pronto nos da la posibilidad de ubicar un access point, ¿sí? Un access point para conexiones inalámbricas. Listo. Eso se le da las dos propuestas a la escuela y ellos tomarán la que les considere que sea la mejor. Access point, listo. Esto por la parte de cada escuela. Ahora, dos. ¿Qué tenemos que comenzar a definir? Dos. Definir tamaño de la torre, ¿sí? Y costo. 3. Identificar el radio enlace, características, ¿sí? Características necesarias para operar. Listo, que eso ya lo tenemos más o menos identificado de acuerdo a los que tenemos en el laboratorio de Cisco, lo marca Ubiquiti, que es el que ya vemos y venido trabajando, ¿sí? Entonces, hasta aquí es cada escuela, ¿listo? A nivel de infraestructura, Entonces, repito, tenemos los computadores, hay que definir el costo de 4 computadores, entonces hay que definir características de los computadores, ¿sí? Las características de los computadores en cada escuela. Vamos a trabajar normalmente, por ejemplo, como en el gobierno de Santos, se hizo algo que se llamaron los kioscos digitales. Esos kioscos digitales pues trataron de llevar conectividad a las veredas y lo que instalaban ellos eran 2 computadores nada más, ¿sí? A ese nivel llegó a este estado. Solamente instalaban 2 computadores en cada kiosco digital, ¿sí? Para los que era muy lejos, que supuestamente era para que la gente consultara algo cuando tenía alguna urgencia. Pero como esto es un aula de clase, entonces vamos a tratar de dotarlo al menos con 4 computadores, ¿sí? Y de esa forma. Ojo, también vamos a considerar de pronto las 2 opciones, ¿sí? De que podamos tener cableado y las 2 cosas al mismo tiempo, inalámbrico, porque simplemente comprar un access point que lo que vale son 60.000 pesos. Eso nos da la posibilidad de poder tener en los celulares de los niños, de pronto tienen celular y se puedan conectar ellos también a la red. Listo, entonces esto para la operación de la escuela. Entonces, ¿qué van a generar ustedes? Entonces van a crear un pequeño plano de red. Con su direccionamiento IP. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Una vez tenemos ya hecho esta parte, entonces pasamos a coger
cada una de las escuelas, entonces vamos a tomar las coordenadas de cada escuela, que yo se las pasé por WhatsApp, o las que tenemos. Vamos a trabajar hasta donde tengamos las coordenadas de cada escuela y dibujarlas y crear un plano en Google Earth, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Voy a anotarles por acá, Google Earth, vamos a ver la dirección acá. En Google Earth. Entonces, ¿qué hacemos acá? Este software, ya ustedes los han manejado en otras materias. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos Pueblo Nuevo, ¿sí? Ya teniendo acá Pueblo Nuevo, entonces, por ejemplo, aquí está la Escuela La Ceiba. Digamos que aquí está la Escuela La Ceiba. Y ustedes van a comenzar a identificar cuál es la distancia que hay entre cada punto de la escuela, por ejemplo, Escuela La Ceiba, ¿sí?, a la Escuela de Pueblo Nuevo. Y van identificando, van sacando una tabla, entonces, donde ustedes van a decir, entonces, escuela de punto central. El punto de referencia es punto central, Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Y van a comenzar a hacer lo siguiente. Entonces van a coger distancias, 2 puntos, y van a empezar con esto. Entonces, escuela La Ceiba. ¿Sí? En este caso me está marcando 960 metros. Entonces ustedes van colocando acá cada uno. 960 metros, ¿sí? Y van a ir identificando si tiene línea de vista esa escuela con esta, directamente, ¿sí? Y de cuánto más o menos debería ser la torre para identificar los costos de la misma. Porque aquí necesitamos identificar cuál es la torre y ese costo, ¿sí? Entonces tienen que hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces, que haya línea de vista. Entonces van a coger cada sede y van a identificar la distancia de cada una, a cada sede. Listo. Después que ¿Y ya cómo sabe uno que hay línea de vista ahí, profesor, con Google Earth? ¿Cómo? ¿Cómo sabe uno qué línea de vista hay con el mapa que está mostrando? No lo escucho bien. Ese tengo que recordar, no lo escucho bien. Bueno, pero no lo escucho bien. Bueno, vamos a hacer la siguiente acá. Listo. Ahora, en la escuela, una vez ya tenemos los puntos identificados, ¿sí?, comenzamos a mirar cómo sería el direccionamiento, ¿sí?, para trabajar dentro de la red. Entonces, crear el direccionamiento IP que tendría toda la red. Direccionamiento que tendría toda la red, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a trabajar es direccionamiento IP versión 4. Yo esto les voy a pasar esto por WhatsApp para que lo tengan ahí en cada uno y sepa lo que tenemos que hacer. Listo. Entonces, para este ejercicio nosotros tenemos que comenzar a identificar, ¿sí?, el informe que debe estar detallado todo esto. Entonces, para el informe que vamos a tener en cuenta, este ya es el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Primero, van a generar una portada normal. 2, van a crear una introducción del tema, ¿sí? 3, vamos a sacar un estado del arte. Y el desarrollo de la investigación, que es lo que estoy diciendo. Listo. La investigación, pues obviamente es todo esto. Es todo esto que estamos haciendo, ¿sí? Listo. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, todo esto comenzamos a identificar,
las diferentes tecnologías que vamos a utilizar, los elementos que vamos a utilizar, ¿sí? Identificar tamaño de las torres, identificar las características de los radios, que ya lo tenemos, ¿sí? Tomar las coordenadas que hay que identificar escuela por escuela, ¿sí? Y hasta ahí vamos a entregar inicialmente para el primer corte, ¿sí? ¿Qué más llevo aquí? ¿Por qué se sale este man? Viene ahí. Listo, yo ahorita les paso el video para aquellos que de pronto se salieron lo sacó la red, así que casi no se escucha.